comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. De Toluca, Raimundo Martínez Carvajal fue detenido y llevado a prisión tras ser acusado del delito de secuestro exprés. Los políticos que hostiguen y obstaculicen la labor de la fiscalización del personal del Instituto Nacional Electoral podrían hacerse acreedores a una multa de hasta $1,000,000. René Gavira Segraste, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, y presunto implicado en el desfalco millonario en ese organismo, recibió este jueves una suspensión definitiva por parte de una juez contra su vinculación a proceso por el supuesto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. La Secretaría del Agua del Estado de México pidió a presidentes municipales que promueven y privilegien el uso de líquido para consumo humano, pues advierte que los recortes del sistema Cutzamala están afectando a más de 420,000 personas. Un total de 12 alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas con un recorte de agua. Congresistas hicieron un exhorto al sistema de aguas de la Ciudad de México para emprender acciones para atender los daños que podrían traer consigo el denominado megacorte. Un elemento de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Oaxaca falleció durante un enfrentamiento armado cuando iban a detener a un presunto líder del crimen organizado identificado como el Catrín. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 18 de enero del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico en cabina para que nos llame el 5590-3573-00. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-012861. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex y presunto implicado en el desfalco millonario en ese organismo, recibió este jueves una suspensión definitiva por parte de una juez contra la vinculación a proceso por el supuesto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. El pasado 7 de diciembre, el exfuncionario se presentó ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República a entregarse voluntariamente para que se cumplimentara la primera de 6 órdenes de aprehensión en su contra. Gavira Segreste también ocupaba el cargo de director de la Unidad de Administración y Finanzas DICONSA y LICONSA y es acusado por la Fiscalía General de la República del desvío de 700 millones de pesos del patrimonio de LICONSA. En las imputaciones de la Fiscalía General de la República se señala que el exfuncionario presuntamente autorizó ilegalmente que se compraran certificados bursátiles de alto riesgo en una sociedad financiera con el objetivo de objetivo múltiple SOFON, que no estaba regulada ni tampoco fiscalizada por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Luego de casi 2 meses de ser buscado en todo el país y en 80 países, policías de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de las autoridades federales detuvieron al expresidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal. La captura del exalcalde se dio en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés cometido en agravio de su exsuegro, una residencia de la colonia Lindavista en la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, y luego de ser revisado por el médico legista de la Fiscalía del Estado de México, fue ingresado al penal de Santiaguito, allá en la entidad mexiquense, donde en las próximas horas el juez de control comparecerá durante la audiencia inicial. Sobre las acusaciones, escuchamos a Viridiana Rodríguez, ex esposa del presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal. Mi nombre es Viridiana Rodríguez, soy expresidenta del DIF Toluca y ex esposa de Raimundo Martínez Carvajal, presidente municipal de Toluca. El propósito de este video es dar a conocer lo que realmente pasó y lo que estoy viviendo. Creo que llegó el momento de romper el silencio después de 8 meses de intimidación. Toda la información que voy a dar a conocer en este video es a base de pruebas y pruebas certificadas ya por la Fiscalía del Estado de México, porque existe un expediente que está parado y que las autoridades no quieren ejecutar. Me dirijo a ustedes como mujer, como madre, hija, hermana, sobrina, amiga, profesionista, pero jamás como un objeto de posición ni simbolismo de poder. Hablo desde el miedo que tal vez ya perdí, y desesperación que intentan me invada a través de la intimidación, amenazas y el acoso violento. Viví 12 años de violencia física, emocional y sexual, una pesadilla, pero hoy vivo un infierno que comenzó a arder el 12 de abril con la detención ilegal de mi padre, detención que se hizo sin una orden de aprehensión ni de cateo y que no ejecutó la Fiscalía, sino la policía corrupta del Ayuntamiento de Toluca, sin orden de aprehensión y comandados por Iván Cepeda, director en ese momento del DIF. Allanaron su oficina, lo golpearon y un comando de cerca de 40 policías, incluyendo al comandante Flores Serrano, lo sacaron a la fuerza, lo pasearon y tomaron fotos que ustedes ya vieron en las noticias. Lo llevaron a las galeras del ayuntamiento, donde lo esperaba el director jurídico Rodrigo Alonso Aliaga, recibiendo vía telefónica órdenes de Andrés Vergara Mañón, coordinador de asesores del presidente municipal. Todo esto ocurría en la oficina de mi padre, mientras el presidente municipal, dentro de las instalaciones del DIF, despedía a todos los directivos y gente cercana a mi persona. Sin motivo, ya que lo único que hicimos fue trabajar y ponernos al servicio de las y los toluqueños. Al mismo tiempo, vía telefónica, acordaba conmigo la liberación de mi padre, como siempre, a base de amenazas e intimidación, diciéndome que si no le regresaba sus documentos, no lo iba a dejar ir, dándome a entender que le iban a fabricar una carpeta penal, y como lo conozco y sé de sus alcances, yo estaba aterrada, suplicándole que lo dejara ir. Todo esto se dio por una venganza hacia mi persona, ya que al no tolerar más su manera violenta de tratarme, lo dejé en el mes de febrero. Después de la detención, nosotros, por supuesto, denunciamos todos los delitos que habían cometido en contra de mi padre. Entregamos pruebas, videos, audios y documentos que avalan nuestro dicho. Yo denuncié por violencia familiar, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que el día 5 de mayo, día inhábil, a las 7 de la noche, la Fiscalía General, la Fiscalía de Género, la Fiscalía Anticorrupción, Ministerios Públicos, la nueva directora del DIF, Marían Díaz Solano, hasta el notario Eric Santín, se apersonaron en mi domicilio para que les firmáramos desistimientos de delitos graves, donde no se puede otorgar perdón, ni puede haber un desistimiento,
Delitos como secuestro, violencia familiar, allanamiento, daño a propiedad ajena, despojo, abuso de autoridad, abuso de poder, uso indebido de la fuerza pública y un convenio de confidencialidad. Mi mamá, mi papá y yo tuvimos que firmar. Un convenio que a todas luces es ilegal, pero ante el miedo que sentí en ese momento firmé y convencí a mis padres de que también lo hicieran, con la promesa de que nos iban a dejar en paz. En ese convenio se estipula que no podemos hablar del presidente municipal por 15 años, y si lo hiciéramos, tendríamos que pagarle 15 millones de pesos, que no podemos ejercer acción legal en su contra ni de su equipo, ni a su amante, con la que me engañó 7 años y con quien tengo un audio donde está teniendo sexo con ella en su oficina, puedo nombrar. O sea, este convenio, en pocas palabras, lo que dice es: te humillo, te vejo, te ninguneo, te maltrato, te lacero, maltrato a tu familia, a tu padre, te soy infiel, te violento física, sexual y emocionalmente, pero tú me vas a guardar el secreto, y si no lo haces, vas a tener que pagarme. Es lamentable que a estas alturas nos sigamos encontrando con un sistema tan corrupto, donde la mujer debe gritar para ser escuchada, ser tratada con igualdad, equidad, respeto, pero sobre todo vivir en libertad, en paz y tranquila. Al no haber una respuesta por las instituciones responsables de brindarnos la seguridad y protección que necesitamos las mujeres víctimas de estos agresores, algunas, como yo, propensas a feminicidio. Insisto, no lo digo yo, lo dice un especialista de la Fiscalía de Género del Estado de México. Y sé que hablo a nombre de muchas mujeres en esta misma situación, donde la comisionada de Derechos Humanos del Estado me ignoró todo el tiempo, donde la fiscal de género vio la manera de apoyar a este agresor, donde el fiscal general, por su amistad, al igual que el vicefiscal, siguen protegiendo a este delincuente, embriagado de poder y dinero. Incluyo también a Elena, fiscal regional de Toluca, quien me citó a efecto de insistir en entregarle más pruebas, sabiendo que mi vida en ese momento ya corría peligro. Prometió que lo iban a detener llegando la nueva gobernadora, pero que entregara todo y todas las pruebas que tuviera. Creo que toda esa información ha sido vendida y por eso esa carpeta está detenida. Pues Elena ahora se esconde de mí y de mi abogado. No da respuesta sobre qué va a suceder, subrogándose al dicho de que Marín, Cervantes y la misma gobernadora no han autorizado hacer justicia, porque lamentablemente en México, mi país, al pedir justicia parece que estamos pidiendo un favor, y dependiendo de quién sea el agresor, autorizan o no hacer justicia. Después de todo esto, que ya es digno de una narcoserie, me siguió molestando vía WhatsApp, con mensajes, ofensas y amenazas, humillaciones y fotografías, donde me seguían a todos lados, una balacera en contra de mis padres, rayando la fachada de su casa, el día de mi cumpleaños, policías de Toluca siguiéndome a donde fuera y sacándome fotos, burlándose, y después enviándomelas para intimidar y generar terror en mi persona, apedreándome en los semáforos, poniendo ácido en mis llantas, echando cloro y azúcar en los tanques de gasolina de mis camionetas, afuera de la escuela de mi hijo y de sus clases de natación. Una persecución que yo en mi vida me habría imaginado que sería capaz de hacer, pues soy la mamá de su hijo más pequeño. Hoy, estando en otro lugar, sola, con mi hijo, en espera de la seguridad que el Estado de México no me quiere brindar, hago responsable a Raimundo Martínez Carvajal y Andrés Vergara Mañón, así como a todo su equipo más cercano, a Aglaed, directora de seguridad, que gracias a interponerse al desarrollo de las carpetas de Raimundo y sus secuaces, fue como se ganó el puesto que hoy ocupa. Y a los policías de Toluca. Pues mire, así la situación de la detención del expresidente municipal de Toluca, Carvajal. Pues bueno, ahí están las declaraciones de su ex esposa, quien bueno da detalles de cómo ocurrieron los hechos y por qué.
por qué lo denunció, pero además señala que pues se encuentra preocupada porque le quitaron la seguridad que tenía tras la llegada de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. En otros temas, la asistencia de los candidatos a los 3 debates presidenciales que organizará el Instituto Nacional Electoral y la transmisión en televisión de los mismos será obligatoria, determinó el Consejo General del Árbitro Electoral. Aunque la Constitución obliga a los candidatos a solo acudir a 2 debates, los partidos políticos acordaron que sus abanderados acudan obligatoriamente a los 3 encuentros que tendrán lugar el 7 de abril en la sede nacional del Instituto Nacional Electoral, el 28 de abril en sus estudios Churubusco y el 19 de mayo en el Centro Cultural Tlatelolco. Los políticos que hostiguen y obstaculicen la labor de fiscalización del personal del Instituto Nacional Electoral podrían hacerse acreedores a una multa de hasta $1,000,000, así lo advirtió Isaac Ramírez Bernal, encargado del despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del Árbitro Electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que también su gobierno está revisando con lupa lo que hacen los organismos autónomos. Al grado dijo que va a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan. Ello en respuesta al comentario de Andrea Marván Saltiel, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, quien dijo que revisaría con lupa la venta de plantas eléctricas de Iberdrola. La comisionada presidenta del órgano antimonopolios, COFECE, expresó que la venta de plantas de ciclo combinado de Iberdrola es una operación compleja que se tiene que analizar con mucho cuidado, por lo que adelantó que pueden pasar varios meses antes de que se resuelva si aprueba o no la transacción. Será el próximo 5 de febrero cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador plantee un paquete de reformas. Sobre el tema, escuchemos a Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. El próximo 5 de febrero, Andrés Manuel planteará un paquete de reformas que serían 10 hasta 20 propuestas y con ello diseñar el fin e inicio de lo que será posiblemente la consecución de su movimiento al que denominan el segundo piso de la transformación para impulsar y allanar el camino de su candidata a la presidencia. Sin embargo, hay temas muy inquietantes y de gran relevancia como la seguridad a través de la militarización, dado los altos niveles de inseguridad que hoy se vive en todas partes de México a consecuencia de la extorsión, el homicidio y la delincuencia organizada. Pues evidente ha sido que la seguridad pública seguirá siendo el talón de Aquiles para cualquier gobierno y para este que no quiere y decide implementar acciones contra el crimen. De cualquier manera, será otro sexenio que no inició y terminó su tarea de brindar seguridad, pese a las denuncias, investigaciones y ataques que se registraron durante el periodo presidencial, así como la estadística ascendiente a las desapariciones, pues las organizaciones civiles aseguran que en México hay más de 140,000 personas desaparecidas. Sin embargo, el gobierno federal asegura que son 12,000. La deficiente relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial para integrar y completar el pleno de la Sala Superior y áreas relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante el eventual proceso electoral más grande de la nación, además del proceso histórico, posiblemente por ser la primera vez que una mujer gobierna en nuestro país, y la reforma de forma y fondo que se prevé para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto para la designación de jueces y magistrados que han de ser electos por el pueblo, con el fin de asegurar que no se revoquen leyes, decretos y políticas de dudosa constitucionalidad que son clave para López Obrador y la consecución de su heredero político. La intención
del gobierno de desaparecer organismos autónomos, entre ellos el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, entre otros. Los servicios de salud, principalmente los dedicados a atender a los mexicanos que no cuentan con seguridad social, y los relacionados al cambio climático que se vive en todo el mundo, como sequías o huracanes, ante los cuales México debe estar preparado con fondos idóneos y suficientes para atenuar cualquier inclemencia como el COVID, que de verdad no nos cayó como anillo al dedo. Esperemos que estas reformas sean progresistas y no atenten contra las instituciones políticas que muchos años han costado la transformación de la democracia por la vía legal y pacífica de México. Soy Julio Tapia y me puedes seguir en Facebook, Despacho Jurídico. Mire, también le informo que Cristina González Cruz, actual presidenta municipal de La Paz en el Estado de México, es la aspirante mejor calificada para contender nuevamente por la presidencia de ese municipio y con ello darle continuidad al proyecto que ha ofrecido mejores servicios a la ciudadanía. Así lo señalan varias casas encuestadoras que han evaluado positivamente su desempeño. Y es que de acuerdo a la encuesta de Mitofsky realizada por el diario El Economista, la presidenta Cristina González tiene una aprobación superior al 50% en el municipio de La Paz. De igual manera, se encuentra entre los 10 alcaldes mejor posicionados en el Estado de México, ocupando el 6º lugar dentro de los 125 municipios. Todo ello es gracias al trabajo realizado para beneficio de los habitantes de La Paz, donde sobresale la implementación del programa 50-50 por la educación. Bajo este esquema, ha entregado 50,000 pesos a escuelas a nivel básico y medio superior. En un inicio estaba programado para 50 escuelas, sin embargo, el día de hoy se han beneficiado más de 160 escuelas en el municipio de La Paz. Dentro del plan de desarrollo municipal se han realizado más de 300 obras en 2 años de gobierno, acciones que ha llevado la alcaldesa a cada rincón del municipio, tales como pavimentación de calles, colocación de luminarias, arco-techos, introducción de drenaje, construcción de pozos de agua potable, calentadores solares, techo firme, apoyos económicos y deportistas, útiles escolares. De ahí la evaluación positiva a la gestión de Cristina González. Cabe resaltar que en la actual gestión, la implementación de audiencias públicas, tanto presenciales como vías redes sociales, donde se dan a conocer las acciones de gobierno y se atiende de manera directa las demandas de la ciudadanía mediante la atención inmediata de los directores de la administración. Un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones falleció durante un enfrentamiento armado cuando iban a detener a un presunto líder criminal conocido como el Catrín, allá en Oaxaca. El hecho ocurrió esta mañana en el kilómetro 20 de la carretera estatal 131, en las inmediaciones del paraje El Camarón, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado ordenó un operativo en colaboración con la Policía Municipal y Estatal en San Gabriel Mixtepec para ejecutar una orden de cateo para aprehender a este sujeto conocido como el Catrín, considerado como uno de los principales operadores del crimen y generador de violencia en la región de la costa por el delito de homicidio calificado. Lorenza Cano Flores, madre buscadora de Salamanca, Guanajuato, desapareció y además mataron a su esposo y a su hijo, denunció el colectivo Salamanca Unidos Buscadoras por Desaparecidos. Las investigaciones de las autoridades de Guanajuato señalan que la madre buscadora fue privada de su libertad en su casa de la calle Abedul de Salamanca la noche del pasado lunes. Denunciaron que en el lugar fueron asesinados Miguel y Miguel Ángel, hijo y esposo de Lorenza, luego de que hombres armados ingresaron a su vivienda después de disparar a su familia. Para aumentar el número de trabajadoras del hogar con seguridad social en el Estado de México, diputados locales autorizaron por primera vez subsidios para quienes contrate a estas personas, incluidas aquellas connacionales que fueron repatriadas en los últimos 3 años. Sobre el tema, escuchamos la información completa con Andrea Alvarado.
Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los redescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que para aumentar el número de trabajadoras del hogar con seguridad social en el Estado de México, diputados locales autorizaron por primera vez subsidios para quien contrate a estas personas, incluidas aquellas connacionales que fueron repatriadas en los últimos 3 años. Durante la sesión legislativa, los representantes populares resaltaron las disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado e indicaron que el objetivo de estos subsidios es para fomentar la generación de empleos dignos y bien pagados. Y así, el Congreso local aprobó el subsidio de 100% en el pago de impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por la contratación de personas vulnerables. De acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado, con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Estado de México registra al menos 6,656 personas trabajadoras del hogar y con el subsidio por su contratación se busca reducir su vulnerabilidad e incrementar su participación en el mercado formal, garantizar sus derechos y seguridad. Para el caso de las personas repatriadas, el subsidio al impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal busca reducir sus desventajas para encontrar un empleo formal e incrementar su bienestar tomando en cuenta que esta medida puede aportar a reducir los niveles de desigualdad en el país. Cabe señalar que en los últimos años las repatriaciones han aumentado 60% y que el Estado de México ocupa el 8º lugar de los estados del país, con más personas repatriadas desde Estados Unidos, con 7,991, quienes representan 5% del total nacional. El subsidio también aplica por la contratación de mujeres jefas de familia, personas mayores, recién egresadas, personas que accedan por primera vez al mercado laboral, las y los pertenecientes a alguna comunidad de origen indígena, liberadas con motivo de la Ley de Amnistía del Estado de México y quienes hayan perdido su fuente de empleo formal de marzo a diciembre de 2020 y de enero a diciembre de 2021, periodo en que se recrudeció la pandemia de COVID-19. Hasta aquí la información. Y mire, pues se siguen denunciando carencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social allá en Quintana Roo. Pero bueno, esta tarde nos da gusto saludar al amigo Alejandro César Vázquez, quien trae la información relacionada con estas carencias en los hospitales de allá de Quintana Roo. Sí, Alejandro. Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio de la gran cadena Acústica Radio en todo el país, con todos nuestros escuchas también que están en todas las plataformas. Efectivamente, desde muy temprano, derechohabientes y también turistas de Benito Juárez, que es el municipio con cabecera en Cancún, allá en Quintana Roo, pues hay una epidemia de dengue. Hasta el momento no había camas. Hicimos el enlace propio con el jefe de prestaciones médicas, es el doctor Gustavo Prieto, quien dijo que iba a canalizar. Han entrado en ambulancias. Después nos comunicamos con la coordinadora de comunicación social en Quintana Roo del IMSS, Violeta Díaz. Hasta la fecha hay ese problema. Y la pregunta es, ¿por qué no le ayudan al maestro Zoe Robledo, que anda pues haciendo mucha actividad y lo conocemos, que anda trabajando mucho? Y pues allí se han dado casos de corrupción, ¿por qué no decirlo? De la doctora Miriam Sánchez, que estaba delegada en Yucatán y luego se fue a Colima y en fin, regresó aquí a la delegación México Oriente del IMSS. O sea, hay que revisar con lupa qué es lo que está pasando en Quintana Roo. No es el seguro, amigo radioescuchas, el seguro, pues nosotros también nos atendemos allí, muy buen servicio. Yo acabo de estar en La Raza, magnífica atención. Sin embargo, hay que checar qué es lo que está pasando y que si está realmente ayudando el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social o está obstaculizando la labor. Pues un saludo, no obstante, al doctor Gustavo Prieto, que ayude al señor director Zoe Robledo, maestro Zoe Robledo. Es cuanto, maestro Noel. Gracias, mi estimado Alejandro. Pues así las cosas allá en Cancún, Quintana Roo. Y rápidamente le platico que la Secretaría del Agua del Estado de México pidió a presidentes municipales que promuevan y privilegien el uso de líquido para el consumo humano. Eso a través de los organismos locales encargados de distribuir el recurso natural.
que, tras advertir que los recortes del sistema Cutzamala están afectando a más de 420,000 personas, y ante el hecho de que 12 alcaldías se verán afectadas con la reducción del suministro del agua en los próximos meses a efecto de recuperar niveles del abastecimiento del Cutzamala, legisladores de 9 fracciones y asociaciones parlamentarias del Congreso capitalino hicieron un exhorto al sistema de aguas de la Ciudad de México y a las demarcaciones a emprender acciones para atender los daños que podría traer consigo el denominado mega recorte. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.